sobre este tema, tenemos ya conectado al economista José Serrano, que es magíster en Administración de Empresas, Dirección Comercial y Marketing, y con quien vamos a conversar sobre el riesgo país, Reserva Monetaria Internacional y su importancia para el escenario 2026. Economista, buenos días. Muy buenos días, Diana y Alex. Un gusto saludarlos. Buenos días. Y también a los fieles oyentes de la 96.9 y de este programa Voces y Opiniones. Un gusto, economista. Bueno, justamente de lo que conversamos, sabemos que en lo que es macroeconomía, el Ecuador este 2025 le ha ido relativamente bien, ¿no? Estamos con un riesgo país con niveles históricos hacia la baja, la Reserva Monetaria también está en buenos niveles. ¿Qué significa esto y cuáles son las previsiones y escenarios para el 2026, economista? Bueno, en cuanto a... aquí quiero aclarar algunos conceptos que a lo mejor pudieran llegar a confundir a las personas que todavía no se adentran mucho en este tipo de conocimiento. A ver, en primer lugar, cuando hablamos de reservas internacionales, hay que diferenciar que las reservas internacionales del Ecuador, a diferencia de otros países, los componentes en realidad son activos financieros. A diferencia de países que no tienen como moneda oficial el dólar, como Colombia, Perú, países similares de la región, lo que tienen estas reservas internacionales sirven para, de alguna manera, estabilizar la moneda frente a cambios bruscos en el dólar. Entonces, si en algún momento existe algún requerimiento importante o ajeno o inusual en la economía, lo que hacen estos bancos es inyectar y mantener estable la moneda, que no se deprecie o que no se aprecie tampoco. Entonces, esos son los mecanismos que utilizan los otros países en cuanto a la Reserva Internacional. Para el caso de Ecuador, específicamente, la Reserva Internacional no es otra cosa que activos financieros, que los componen inversiones de corto plazo, inversiones que son en oro y algo de reserva de disponibilidad en cuanto a caja. Entonces, esto es importante porque al final las reservas que nosotros tenemos en este tipo de activos de corto plazo y que las administra el Banco Central nos sirven como cobertura para los pasivos exigibles de corto plazo. Entonces y esto lo remarco y lo enfatizo porque muchas veces hemos escuchado en campañas electorales que ciertos personajes o políticos, probablemente con buenas intenciones, pero mal asesorados, hablan de hacer uso de estas reservas internacionales o de esta Reserva Monetaria Internacional. Y lo cierto es que eso es inapropiado porque las reservas no son otra cosa que activos que respaldan los pasivos exigibles de corto plazo. ¿Y cuáles son esos pasivos exigibles de corto plazo? No son otra cosa que los depositantes que hacemos o que hacen las instituciones financieras en el Banco Central, como por ejemplo el tema de encaje legal, como por ejemplo no solamente instituciones financieras, sino otro tipo de instituciones, como por ejemplo los GATS, los municipios. Entonces, esos depósitos de corto plazo no le pertenecen al gobierno, no le pertenecen al Estado. Entonces, lo que buscan de alguna u otra manera la Reserva Internacional es respaldar en activos de corto plazo para que los depósitos estén debidamente cubiertos si existiera algún tema de exigibilidad o alguna corrida bancaria que, por ejemplo, pudieran ocupar los depositantes. Lo que van a hacer las instituciones financieras: ok, yo tengo mi cobertura, acudo al Banco Central, retiro mi dinero y con eso respaldo mis operaciones. Por eso es tan importante el correcto manejo de este tipo de conceptos y de este tipo de cifras. No son reservas para libre disponibilidad de los gobiernos, sino que de alguna manera estos activos respaldan todos los depósitos que se hacen a través de diversas instituciones, incluidas las instituciones financieras, en el Banco Central. Economista, sí, Alex, lo interrumpo. Entonces, como para entender, me está diciendo que en las reservas internacionales está considerado lo que se denomina el encaje bancario, es decir, lo que la respaldo de los depósitos de todos los ecuatorianos. Uno, ¿no? Sí. Aquí viene el concepto, Alex. Reservas internacionales, activos de corto plazo, que respaldan los depósitos exigibles de corto plazo. Entonces el Banco Central invierte en activos de corto plazo
todo aquello que recibe como depósito. Lo importante aquí es que los activos respalden los depósitos. ¿Y qué es lo que ha sucedido durante estos últimos años? Que ha habido una mejora en el crecimiento de los activos para respaldar estos depósitos exigibles de corto plazo, lo cual es una buena noticia, porque si existiera algún tema de crisis o algún tema de corrida bancaria o algún tema de exigibilidad por parte de los depositantes, existen los respaldos correspondientes en activos de corto plazo y se puede, digamos, hacer efectivos esos depósitos sin ningún riesgo. Eso nos da tranquilidad al país, el saber que la cobertura de los depósitos se ha incrementado en los últimos años y efectivamente estamos cerrando este año 2025 con 10.245 millones. ¿Qué era lo que pasaba antes? Que la cobertura no era suficiente para la cantidad de depósitos que tenían diferentes instituciones, incluidas las instituciones financieras, en el Banco Central. Y eso sí era un riesgo, y ahí hablábamos incluso del riesgo de la dolarización. Porque ¿qué pasaba si existía alguna corrida bancaria? No existían el respaldo de los activos para poder solventarla. Y también otra duda que me surge, ¿quiere decir que esta deuda exigibles a corto plazo son de índole local, es decir, con GATS, pero también internacional? Es todos los depósitos que, por ejemplo, tienen las instituciones financieras, instituciones no financieras, lo que corresponde a los municipios, todos los gobiernos autónomos descentralizados, prefecturas, etcétera, que tienen sus depósitos en el Banco Central, ¿no? Entonces, esto nos da una buena señal a los mercados de que Ecuador tiene la solvencia para que si en algún momento existiera algún tipo de necesidad de efectivo por cualquiera de estas institución financiera, bancos, instituciones no financieras, gobiernos autónomos descentralizados, existe la cobertura necesaria para que ellos y la solvencia necesaria para que ellos puedan retirar sus depósitos sin ningún inconveniente, ¿no? Ahora, economista, entendemos de que por lo menos hasta el 12 de diciembre ya se había acumulado más de 10.000 millones de dólares en las reservas, lo cual es el monto más alto de la historia. ¿Qué pasó en este 2025 a diferencia de otros años, por ejemplo, del año pasado? Bueno, corresponde, y esto hay que resaltar, la parte técnica del Banco Central y también la decisión, evidentemente, del gobierno en cuanto a todas estas inversiones que se vayan incrementando en el tiempo. O sea, nosotros podemos ver, si me permiten, tengo un gráfico en el cual podemos ver los componentes que son de los últimos 5 años. Sí, ya en unos segunditos estamos habilitando el link. Mientras tanto, ahí, sí, para las personas que nos están viendo a través de @la96.9 FM en YouTube, solo al economista estamos para que sea ahí revisando el cuadro que va a explicar el economista José Serrano. Sí, miren, estas son las inversiones que nosotros hemos visto. Como les mencionaba, son activos de corto plazo. Aquí podemos ver desde el año 2020 hasta el 2025. Arrancamos con un total de reservas de 7.377 millones. Actualmente estamos cerrando prácticamente en 10.245 millones. Aquí podemos ver un crecimiento, por ejemplo, de las reservas en oro. Pasamos de 2.200 millones en el 2020 a 3.500 millones. Y también en las reservas que son activos de corto plazo. Pasamos de 4.500 a 5.800 millones. Entonces, aquí se ve el manejo, o el correcto manejo que hemos tenido a través del Banco Central en cuanto al incremento, y esto también cabe señalar, es una exigencia del Fondo Monetario Internacional, mejorar la cobertura en cuanto a los depósitos exigibles de corto plazo. Por lo tanto, la política ha sido un incremento en todo este tipo de activos, ¿no? Y lo vemos en los activos de corto plazo, lo podemos ver en moneda también del oro, ¿no? Entonces, aquí podemos ver el incremento de las reservas que hemos tenido y se puede ver claramente una tendencia y una política en cuanto a mejorar esta cobertura para cada uno de los depósitos exigibles de corto plazo que tiene el Banco Central. Entonces, esto es lo que ha pasado, una política clara en la cual los activos se han ido incrementando en el tiempo. Por eso podemos ver que actualmente tenemos este tipo de cobertura con respecto al total de depósitos
que existen en el Banco Central, exigibles de corto plazo. Suena una noticia económica bastante positiva, pero trasladada al ciudadano de a pie, a los hogares, ¿qué tan beneficioso se puede sentir esto, no tener un respaldo en cuanto a una reserva monetaria alta? Bueno, nos da respaldo en el sentido de confianza en la dolarización, confianza en las instituciones financieras que pudieran cubrir cualquier necesidad que se origine por parte de los depositantes. Entonces nos da confianza en el sistema financiero, nos da confianza en que el Banco Central está manejando correctamente la parte de cifras y activos de inversiones de corto plazo, y que la cobertura de los depositantes que deben hacerlo en el Banco Central están correctamente cubiertos, ¿no? Entonces transmite confianza para todos aquellos que tienen un depósito en el Banco Central, incluidas las instituciones financieras, en que sus depósitos están debidamente cubiertos y resguardados. Es decir, que si de aquí a mañana alguien quiere decir que la dolarización se debe cambiar, que podemos tener una moneda nuevamente local, o sea, no hay por ahora un sustento, ¿no?, que pueda soportar esa base, porque sabemos que hay la suficiente reserva para seguir manejando bien la economía. Podemos decir claramente que la dolarización está sólida en el país, de que existe un correcto manejo independiente, objetivo de parte del Banco Central, que ha mejorado toda la cobertura de los depósitos exigibles, y eso transmite tranquilidad para el ciudadano común y también para los inversionistas. Y hablando de inversionistas, esa es la otra cifra que también deberíamos conversar el día de hoy en cuanto a este riesgo país, ¿no? El riesgo país es uno de los más bajos vistos en los últimos 10 años. Realmente, ¿a qué nos lleva? A que no solamente se transmita una confianza en cuanto a la solidez de los depositantes que tienen el sistema financiero, en el Banco Central del Ecuador, sino que también a través de esta cifra se transmite una señal clara para que los inversionistas expresen su confianza en el manejo económico que hemos tenido y en las políticas económicas que se están llevando a cabo, ¿no? Hemos visto realmente durante este año cambios necesarios, cambios que se postergaron durante mucho tiempo, que fueron procrastinados, como por ejemplo el tema de la eliminación de subsidios en el diésel, una medida dura, evidentemente para todo el país, que ha sido o se han buscado mecanismos de compensación a través de diferentes bonos. Es importante que este tipo de políticas no solamente por la parte de déficit en cuanto a que importábamos los combustibles, el déficit en este subsidio, sino que también no iba a las personas que realmente lo necesitaban. Existía mucho contrabando de temas de combustible. Entonces, durante este tipo de políticas dan señales hacia el inversionista, dan tranquilidad en el sentido de que existe un horizonte claro para la economía, en el sentido de optimizar el uso de los recursos, eliminar subsidios que no estaban correctamente siendo canalizados para las personas más vulnerables, y también nos indica, y aquí viene el elemento importante para el 2026, esto nos da apertura para que recuerden, cuando nosotros conversábamos del presupuesto general del Estado, hablábamos de una necesidad de financiamiento. Dentro del proyecto 2026 existe una necesidad de financiamiento que seguramente, y de acuerdo a declaraciones de la ministra de Economía, vamos a acudir a mercados del exterior. O sea, el Ecuador va a volver a emitir bonos a nivel internacional por cerca aproximadamente de 3.000 millones, y el tener una tasa de riesgo país bajo les permite la apertura no solamente para obtener este financiamiento, sino para obtenerlo a tasas más convenientes. Evidentemente, mientras más alto es el riesgo país, más alta será la tasa de interés exigida por los inversionistas. Sin embargo, cuando nosotros tenemos una tasa de riesgo país por debajo de los 500 puntos, más conservadora, la tasa a la cual nosotros vamos a colocar estos bonos en el mercado va a ser más conveniente, lo cual nos garantiza que paguemos menos intereses y obtengamos también plazos más flexibles para el Ecuador. Es una manera como de simbiosis, digamos, entre lo que representa ¿cómo se llama?, las reservas internacionales y el riesgo país. O sea,
sí, tiene relación, porque entiendo que por ahí vendría también la disminución de riesgo país, ¿no? Al ver que los mercados internacionales ven que Ecuador tiene buenas reservas internacionales, el riesgo país baja, porque, o sea, yo como ciudadano que no conozco mucho de economía, digo, ¿por qué baja el riesgo país si Ecuador vemos que en general el clima de empresas no ha mejorado mucho, tenemos un tema de seguridad bien complejo? Entonces, por ahí viene la relación entre de la baja del riesgo país, ¿no? ¿O me puedo equivocar? Pero, Alex, es correcto lo que mencionas. Recordemos que este año tuvimos un crecimiento histórico por encima del 2%, o sea, estamos cerrando entre el 3.8 y 4% de crecimiento del PIB. Eso también es una buena señal para el exterior. Y adicional, lo que tú dices es totalmente claro, toda la economía está conectada. Si los inversionistas a nivel del exterior ven que existe un manejo prolijo, apropiado, objetivo, independiente del Banco Central en cuanto al crecimiento de cobertura para respaldar la dolarización en cuanto a estos depósitos exigibles de corto plazo, eso significa que existe una política clara, no solamente en mejorar la cobertura para las obligaciones que tiene el Banco Central, sino que también da una señal de que el Ecuador, si sale al mercado a solicitar de alguna manera financiamiento con bonos o sus obligaciones pendientes, ya sea con Fondo Monetario Internacional, con Banco Mundial, etcétera, con todas estas instituciones van a ser cumplidas. Entonces, esto es lo más importante. Ecuador empieza a ser visto de una manera que tiene la solvencia necesaria para cubrir y la responsabilidad para cubrir sus obligaciones. Por lo tanto, eso le da acceso a financiamiento, y si existe acceso a financiamiento, podemos cubrir el déficit fiscal para el 2026, y a través del correcto financiamiento del déficit, el Estado puede ejecutar todo aquello que tiene planificado a nivel de obras, a nivel de inversión, a nivel de gasto. En todo caso, tenemos una buena carta de presentación para los inversores, especialmente para la inversión extranjera, que puedan pensar en proyectos en el país, ¿no? Eso es ahora por lo menos algo positivo, que entiendo que viene a ser como un breve resumen, ¿no?, de estas noticias respecto al riesgo país y Reserva Monetaria Internacional, economista. Sí, es una buena señal para los mercados internacionales. Es importante empezar a dar, si hemos tenido un crecimiento del 2% del PIB en los últimos años, dar este salto, y ese salto viene, como bien mencionas, Diana, a través de la inversión extranjera, ¿no? La inversión extranjera directa es lo que genera empleo, pero no solamente empleo, sino empleo de calidad. Aquel empleo que no cumple con todas las obligaciones legales, aporte al IES y todo lo demás, ¿no? Entonces, son buenas señales hacia los mercados externos. Ecuador cumple sus obligaciones, Ecuador tiene cobertura en cuanto a sus exigibles de corto plazo, vamos a salir al mercado a obtener mejor financiamiento, a mejor tasa y a mejor plazo flexible, y todo eso redunda en que existe una mejor estabilidad a nivel macroeconómico, y que el Ecuador es responsable en cuanto al cumplimiento de todo aquello que ha obtenido algún tipo de financiamiento o crédito hacia el exterior. Es decir, no vamos a caer en algún default por incumplimiento de nuestras obligaciones. Y eso evidentemente transmite seguridad y confianza en los mercados para poder acceder a otros tipos de financiamiento. A mí, como reflexión de economista, me queda lo que usted dijo al inicio, ¿no? De que, bueno, y lo digo, ¿no?, de defender la institucionalidad, fortalecer la independencia de estas instituciones, como es el caso del Banco Central, copiar el ejemplo de los vecinos como el Perú, ¿no?, que tiene una buena institucionalidad, un Banco Central independiente que toma decisiones técnicas, no políticas, y esto, no hacer esta división, como usted decía al inicio, de que escuchamos en campañas, se escucha bastante, se escucha las últimas 2 o 3 campañas de que dicen tenemos reservas afuera, ¿por qué no lo hacemos adentro, a la interna? Entonces, hacer entender para qué sirven las reservas internacionales, cuál es su función, es importantísimo hacer esta separación, economista. Sí, es correcto, Alex. Es el propósito de este tipo de espacios, ¿no? Compartir este tipo de conocimientos para que la gente tenga claros los conceptos, y que el día de mañana, cuando escuchen, no es que vamos a utilizar la reserva de libre disponibilidad o cualquier
contrasentido, en el sentido de tenemos reservas en el exterior y no las utilizamos. No, o sea, esas reservas son activos de corto plazo para cubrir los depósitos que tienen las instituciones financieras, que tienen los GACS en el Banco Central del Ecuador. Entonces, sería incoherente e imprudente tener activos bajos y depósitos altos, porque evidentemente si existe algún tipo de crisis internacional o alguna necesidad que apremie una gran disponibilidad de recursos por parte de cualquiera de los depositantes, incluidas las instituciones financieras, debe existir el respaldo necesario para ello, ¿no? Entonces, es importante que la gente conozca los conceptos, que los tenga claros, y que el día de mañana, cuando escuche cualquier pronunciamiento en un contrasentido de estos conceptos, sepa claramente que seguramente está mal asesorado o les están mintiendo. Válido todas esas aclaraciones. Economista José Serrano, muchas gracias por acompañarnos como cada semana en Voces y Opiniones. Esperamos que tenga un feliz año. Probablemente de aquí ya nos vemos hasta el 2026. Así que un abrazo y bueno, ya recuerde que está en su casa. No, muchas gracias, Diana y Alex. Un gran gusto compartir estos trimestres con ustedes a través del programa Voces y Opiniones. El mejor de los deseos para un exitoso 2026, para ustedes, para Francia, y para Miguel Constaín también, y para todos los oyentes de este programa Voces y Opiniones y de la 96.9. Muchas gracias, economista. De igual manera, economista, que tenga un excelente 2026. 8 horas con 30.